Hay un momento, silencioso, casi imperceptible, en el que todo cambia. No ocurre cuando hablas más, cuando te esfuerzas más o cuando intentas impresionarla. Ocurre cuando haces algo que parece contradictorio, cuando dejas de buscarla. Y es aquí donde la mayoría de los hombres se confunden, porque han sido condicionados a creer que el deseo se construye a través de la insistencia, la atención constante, la disponibilidad total, que si están ahí siempre, si responden rápido, si dan más, ella eventualmente lo valorará. Pero la realidad psicológica es muy distinta. Cuando tú dejas de perseguir, no estás perdiendo una oportunidad, estás cambiando completamente la dinámica del poder, porque el deseo femenino no responde a la necesidad, responde a la percepción, a lo que siente que puede perder, no a lo que ya tiene asegurado. Y cuando tú estás siempre presente, siempre disponible, siempre buscando, eliminas esa tensión que hace que alguien piense en ti cuando no estás. Pero cuando desaparece esa validación constante, cuando ya no estás empujando la interacción, algo curioso empieza a ocurrir. Ella comienza a acercarse, no porque hayas jugado un truco, no porque hayas manipulado la situación, sino porque has dejado de interferir con un proceso natural, el de la curiosidad, el interés y la inversión emocional. De repente, esa mujer que parecía distante empieza a enviar mensajes, empieza a iniciar conversaciones, empieza a preguntarse qué cambió. Y lo más importante, empieza a sentir algo que antes no estaba ahí con la misma intensidad, incertidumbre. Y la incertidumbre, bien entendida, no es confusión, es atracción en construcción. En este video vamos a descomponer exactamente qué ocurre en la mente de una mujer cuando dejas de buscarla, qué mecanismos psicológicos se activan, por qué este cambio altera completamente su comportamiento y cómo puedes aplicar esto sin caer en juegos, sin manipulación y sin perder tu autenticidad. Porque no se trata de alejarte para que vuelva, se trata de convertirte en alguien que no necesita perseguir. Y por eso se vuelve imposible de ignorar. Para entender por qué ella cambia su comportamiento cuando dejas de buscarla, tienes que mirar más allá de lo superficial. No es magia, no es un juego y tampoco es una técnica secreta. Es psicología básica aplicada a la dinámica de la atracción y la percepción del valor. El primer mecanismo que entra en juego es la reactancia psicológica. Este concepto explica que cuando una persona siente que algo deja de estar disponible o que ya no tiene el mismo acceso que antes, su mente lo percibe como más valioso. No porque el objeto haya cambiado, sino porque la libertad de obtenerlo se ha reducido. Cuando tú estabas constantemente presente, ella no tenía que pensar en ti, eras predecible. Pero en el momento en que reduces esa presencia, su cerebro registra una pérdida potencial. Y automáticamente su atención se dirige hacia ti. El segundo mecanismo es la inversión emocional. Las personas valoran más aquello en lo que invierten tiempo, energía y atención. Si eres tú quien siempre inicia, quien siempre sostiene la conversación, quien siempre empuja la conexión, ella no necesita invertir. Y sin inversión no hay apego real. Pero cuando tú te retiras, aunque sea ligeramente, creas un espacio y ese espacio obliga a que, si hay interés, sea ella quien lo llene. Cuando empieza a escribirte, a buscarte, a pensar en qué decir, está invirtiendo. Y esa inversión cambia cómo te percibe. Luego entra un tercer elemento clave, la incertidumbre emocional. Cuando todo es predecible, el cerebro se adapta y pierde interés. Es un principio básico. Lo constante deja de estimular. Pero cuando hay una ligera incertidumbre, no saber exactamente qué estás haciendo, por qué cambiaste tu comportamiento o si sigues igual de disponible, se activa la curiosidad. Y la curiosidad es una de las fuerzas más potentes en la atracción. No es ansiedad caótica, es tensión mental que mantiene a alguien pensando en ti incluso cuando no estás presente. También está el factor de autovalor percibido.
Cuando dejas de perseguir, estás comunicando algo sin decir una sola palabra, que tu tiempo, tu atención y tu energía tienen valor. No estás reaccionando desesperadamente a cada oportunidad. No estás intentando convencer, estás eligiendo. Y esa diferencia es fundamental, porque las personas tienden a valorar más a quienes parecen tener opciones, a quienes no dependen de una sola fuente de validación. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Esto no funciona si es una actuación. Si te alejas como estrategia, pero internamente sigues necesitando el resultado, esa incongruencia se nota en tus acciones. El verdadero cambio ocurre cuando tu comportamiento externo refleja una realidad interna. No estás persiguiendo porque no lo necesitas. En esencia, cuando dejas de buscarla, no estás haciendo que ella haga algo. Estás eliminando los factores que bloqueaban su interés natural, y en ese espacio es donde su comportamiento empieza a transformarse. PT1, el primer cambio que ocurre, y probablemente el más impactante, es que ella empieza a notarte de una forma que antes no lo hacía. Y no porque hayas hecho algo nuevo, sino precisamente porque dejaste de hacer lo que siempre hacías. Cuando estabas constantemente buscándola, enviando mensajes, iniciando conversaciones, intentando mantener su atención, te volviste parte del fondo, predecible, seguro, disponible en cualquier momento. Y aunque eso suena como algo positivo, en realidad elimina uno de los elementos más importantes en la atracción, la percepción de escasez. La mente humana no está diseñada para obsesionarse con lo que es completamente accesible. Se adapta, se acostumbra y eventualmente deja de prestarle atención. Pero cuando dejas de aparecer de la misma forma, rompes ese patrón. De repente hay silencio donde antes había estímulo constante. Hay espacio donde antes había presión. Y ese cambio no pasa desapercibido. Su cerebro lo registra inmediatamente, aunque ella no lo diga de forma consciente. Empieza con algo sutil. ¿Por qué ya no escribe como antes? No es una preocupación dramática, es curiosidad, pero esa curiosidad es el inicio de todo, porque la curiosidad crea enfoque, y el enfoque crea pensamiento repetitivo, y el pensamiento repetitivo crea interés. Antes, no necesitaba pensar en ti, porque tú estabas ahí constantemente recordándole tu presencia. Ahora, al no tener ese recordatorio externo, su mente empieza a generar recordatorios internos. Empieza a revisar conversaciones pasadas, empieza a preguntarse si dijo algo mal, empieza a reconstruir mentalmente los momentos contigo y, lo más importante, empieza a llenar los espacios que dejaste. Este es un punto clave que muchos no entienden. Cuando tú ocupas todo el espacio en la interacción, no dejas lugar para que la otra persona participe emocionalmente. Pero cuando te retiras, creas un vacío. Y los vacíos psicológicos rara vez se quedan vacíos. La mente intenta completarlos. Y aquí ocurre algo interesante. Si había, aunque sea un nivel mínimo de interés, ese vacío actúa como un amplificador. Lo que antes era neutro o ligero, empieza a sentirse más relevante. No porque tú hayas cambiado tu valor, sino porque ahora ella tiene que involucrarse activamente para mantener la conexión. Y cuando alguien empieza a involucrarse, empieza a invertir. Tal vez te envía un mensaje casual, tal vez reacciona a algo que publicaste, tal vez busca una excusa para retomar el contacto, y desde fuera puede parecer que de repente ella está más interesada, pero no es de repente. Es el resultado de un cambio en la dinámica. Antes, tú estabas persiguiendo. Ahora, hay un equilibrio o incluso una ligera inclinación hacia el otro lado, y con ese cambio, también cambia la percepción, porque en lugar de verte como alguien que siempre está disponible, empieza a verte como alguien que tiene su propia vida, su propio ritmo, su propio mundo. Y eso introduce una idea poderosa en su mente. No tengo acceso total a él. Y esa idea, aunque sea sutil, cambia completamente la forma en que te valora. No se trata de ignorar, no se trata de desaparecer sin explicación, se trata de no sobreinvertir, de no intentar forzar una conexión que debe construirse en dos direcciones.
porque cuando tú dejas de empujar, das espacio para que algo mucho más fuerte ocurra, que sea ella quien dé el primer paso. Y en ese momento, la dinámica deja de ser persecución y empieza a convertirse en atracción real. PT2. El segundo cambio es más profundo y más poderoso, porque ya no se trata solo de que ella te note, se trata de cómo empieza a reconstruir tu valor en su mente. Cuando tú estabas constantemente disponible, su percepción de ti se formaba bajo una lógica muy simple. Si siempre está ahí, entonces no es difícil de obtener. Y aunque esto no se diga en voz alta, el cerebro lo procesa de forma automática. Lo accesible pierde peso. Lo que no requiere esfuerzo no genera impacto emocional. Pero cuando dejas de buscarla, rompes esa narrativa. De repente, ella ya no tiene datos constantes sobre ti. No sabe exactamente qué estás haciendo, con quién estás, ni por qué cambiaste tu comportamiento. Y cuando la información desaparece, la mente hace algo muy interesante. Empieza a completar los espacios con interpretación y casi siempre esa interpretación tiende a elevar el valor. Empieza a preguntarse, ¿estará ocupado con otras cosas? ¿Habrá conocido a alguien más? ¿Simplemente perdió el interés? Y aquí es donde ocurre un cambio crítico. Antes tú eras una certeza, ahora te conviertes en una incógnita y la mente humana presta mucha más atención a lo que no puede definir completamente que a lo que ya entiende. Porque lo desconocido genera tensión mental y la tensión mental genera enfoque. Pero hay algo aún más importante pasando debajo de la superficie, la comparación implícita. Cuando tú estabas disponible todo el tiempo, no había necesidad de evaluarte. Eras una constante, pero cuando esa constante desaparece, tu ausencia crea un contraste. Y ese contraste obliga a su mente a preguntarse cuánto valor tenía realmente tu presencia. Empieza a notar lo que ya no está: la conversación fácil, la atención constante, la validación implícita, y muchas veces no es hasta que algo desaparece que se vuelve consciente de lo que aportaba. Este fenómeno está profundamente conectado con un principio psicológico. Las personas no valoran tanto lo que reciben como lo que sienten que pueden perder. Y en el momento en que tú dejas de perseguir, introduces la posibilidad de pérdida, no de forma dramática, no como una amenaza, sino como una realidad silenciosa. Y esa posibilidad cambia su comportamiento. Porque ahora, si quiere mantener la conexión, tiene que hacer algo al respecto. Ya no puede quedarse pasiva esperando que tú inicies todo. Y aquí aparece otro elemento clave: la validación invertida. Antes, tú eras quien validaba su presencia con atención constante. Ahora esa validación desaparece y sin darse cuenta puede empezar a buscarla, no porque esté desesperada, sino porque el ser humano, en general, tiende a moverse hacia donde antes recibía estímulo y ahora ya no lo tiene. Por eso empiezan los pequeños gestos: un mensaje inesperado, una reacción que antes no hacía, una pregunta aparentemente casual. Son intentos de reabrir el canal, de comprobar si sigues ahí, de medir si aún tiene acceso a tu atención. Pero lo más importante no es lo que hace, es por qué lo hace. Lo hace porque tu valor percibido aumentó en ausencia de esfuerzo directo. Lo hace porque la falta de información generó curiosidad. Y lo hace porque, por primera vez, hay una ligera asimetría en la dinámica. Ya no eres tú quien está intentando sostener todo. Ahora hay una sensación, aunque sea mínima, de que ella podría tener que alcanzarte. Y esa sensación cambia completamente el juego, porque cuando alguien siente que tiene que alcanzar en lugar de simplemente recibir, su nivel de interés deja de ser pasivo y empieza a convertirse en activo. Y ahí es donde la atracción deja de depender de lo que dices y empieza a depender de cómo te percibe cuando no estás. PT3. El tercer cambio es donde todo se vuelve realmente interesante, porque ya no se trata solo de percepción, sino de emoción activa. Aquí es donde ella no solo empieza a notarte más, empieza a sentirte más.
Cuando tú estabas constantemente presente, su sistema emocional no tenía razones para intensificarse. Todo era estable, predecible, lineal, y aunque eso puede generar comodidad, rara vez genera deseo profundo. El deseo necesita contraste, necesita picos y valles, necesita momentos donde algo está y momentos donde no. Y cuando tú dejas de buscarla, introduces exactamente eso, variación emocional. De repente hay ausencia, y esa ausencia no es neutral, es interpretada. Su mente empieza a preguntarse qué significa, y cada interpretación lleva una pequeña carga emocional. Tal vez es ligera al principio, pero se acumula. ¿Se está alejando? ¿Hice algo mal? ¿Por qué ya no actúa igual? Estas preguntas no son señales de debilidad, son señales de implicación emocional, porque nadie se hace esas preguntas por alguien que no le importa en absoluto. Y aquí aparece uno de los motores más potentes de la psicología humana, la anticipación. Cuando no sabe cuándo vas a aparecer, cuándo vas a escribir o cómo vas a reaccionar, cada posible interacción contigo se vuelve más significativa. Ya no es algo garantizado, es algo que puede o no ocurrir, y eso cambia la forma en que se experimenta. Un simple mensaje tuyo, que antes era normal, ahora puede generar una pequeña descarga emocional, porque rompe la incertidumbre, porque confirma algo que no estaba asegurado. Y ese tipo de refuerzo, intermitente, no constante, es uno de los más adictivos a nivel psicológico. Es el mismo principio que hace que las personas revisen constantemente su teléfono, esperando una notificación que no saben cuándo llegará. No es la frecuencia lo que crea el impacto, es la imprevisibilidad. Pero hay otro elemento aún más profundo, la internalización. Antes, tú eras una presencia externa, algo que venía hacia ella. Ahora, al no tener ese estímulo constante, su mente empieza a recrearte internamente. Empieza a pensar en ti sin que tú estés ahí. Empieza a imaginar conversaciones. Empieza a anticipar cómo reaccionarías. Y en ese proceso, pasas de ser alguien que interactúa con ella a ser alguien que existe dentro de su espacio mental. Y eso es clave, porque cuando alguien ocupa espacio en la mente de otra persona, sin necesidad de estímulo constante, el vínculo se vuelve más fuerte, más persistente, más difícil de ignorar. Y aquí es donde muchos cometen un error crítico. Ven que ella empieza a acercarse más y vuelven inmediatamente al comportamiento anterior. Vuelven a sobreinvertir, vuelven a estar disponibles todo el tiempo, vuelven a eliminar la incertidumbre que estaba generando esa atracción. Y en ese momento, el ciclo se reinicia, la intensidad baja, la curiosidad desaparece, la dinámica vuelve a lo predecible. Por eso, este punto no se trata solo de alejarse, se trata de mantener un equilibrio, de responder pero no perseguir, de mostrar interés pero no necesidad, de estar presente pero no siempre disponible, porque el objetivo no es crear ansiedad, es crear espacio emocional suficiente para que ella pueda experimentar algo por sí misma, sin que tú lo fuerces. Y cuando ese espacio existe, ocurre algo poderoso. Ella no solo responde, se involucra, no solo reacciona, anticipa, no solo interactúa, siente. Y en ese momento, la conexión deja de depender de tu esfuerzo y empieza a sostenerse en su propia experiencia emocional. PT4. El cuarto cambio es el más revelador, porque aquí ya no se trata solo de lo que ella piensa o siente, sino de cómo empieza a comportarse contigo de forma diferente. Y este cambio no es casual, es la consecuencia directa de todo lo anterior acumulándose. Cuando tú dejas de buscarla, no solo alteras su percepción, también cambias el rol que cada uno ocupa en la interacción. Antes, tú eras quien iniciaba, tú eras quien mantenía, tú eras quien sostenía el ritmo, y ella, consciente o inconscientemente, adoptaba un rol más pasivo, no porque no tuviera interés, sino porque no necesitaba hacer nada para que la conexión continuara. Pero cuando tú te retiras, ese sistema deja de funcionar. Y aquí ocurre algo clave, la responsabilidad de la interacción se redistribuye. Si ella quiere que la conexión exista,
tiene que participar. Y esa participación no siempre empieza de forma evidente. A veces es sutil, un mensaje más pensado, una respuesta más rápida de lo habitual, un cambio en el tono, pequeños detalles que indican algo importante. Ya no está reaccionando, está contribuyendo. Y cuando alguien contribuye, empieza a desarrollar una sensación de propiedad emocional sobre la conexión. Ya no es algo que tú haces. Empieza a sentirse como algo en lo que ella está involucrada. Y eso cambia completamente la dinámica, porque cuando una persona siente que forma parte activa de algo, su nivel de compromiso aumenta. Empieza a cuidar la interacción, empieza a prestar más atención a cómo responde. Empieza incluso a preguntarse cómo mantener ese vínculo. Y aquí aparece un fenómeno muy interesante, el esfuerzo voluntario. Antes, cualquier esfuerzo venía de tu lado. Ahora, si hay interés, empieza a venir del suyo. Y el esfuerzo voluntario tiene un efecto psicológico muy fuerte. Cuanto más invierte alguien por decisión propia, más justifica internamente el valor de aquello en lo que está invirtiendo. Es decir, no solo actúa más, también empieza a convencerse de que tú vales más, no porque hayas cambiado externamente, sino porque ahora ella está participando activamente en la construcción de la conexión. Y esto se refleja en comportamientos concretos. Empiezan a hacer preguntas, empieza a prolongar conversaciones, empieza a mostrar más curiosidad por tu vida y, en algunos casos, incluso puede intentar verte o generar oportunidades para coincidir. Desde fuera, podría parecer que ella ahora está más interesada, pero en realidad lo que está ocurriendo es más profundo. Ahora está invertida. Y esa inversión es lo que sostiene la atracción a largo plazo. Pero aquí es donde muchos fallan. En cuanto ven este cambio, vuelven a asumir todo el control, vuelven a liderar cada interacción, vuelven a llenar todos los espacios y sin darse cuenta, eliminan la necesidad de que ella siga invirtiendo. Y cuando la inversión desaparece, también lo hace el interés progresivo. Por eso, este punto requiere algo que la mayoría no practica: paciencia estratégica. No significa jugar, no significa manipular. Significa permitir que el otro lado también haga su parte. Significa no interrumpir un proceso que está funcionando, porque cuando tú no interfieres, cuando no sobrecompensas, cuando no intentas acelerar algo que necesita desarrollarse, ocurre algo muy poderoso. La atracción deja de ser unilateral. Se convierte en un intercambio, en una dinámica donde ambos participan, donde ambos invierten, donde ambos sienten que están construyendo algo, en lugar de simplemente recibirlo. Y en ese momento, la conexión deja de depender de tu esfuerzo constante y empieza a sostenerse en algo mucho más estable: el interés mutuo que crece porque ambos tienen algo en juego. PT5, el quinto cambio, es el más sutil, pero también el más determinante a largo plazo, porque aquí ya no se trata solo de que ella te note, invierta o sienta más. Se trata de que empieza a redefinir quién eres tú en su mundo. Cuando tú estabas constantemente buscándola, tu identidad en su mente estaba ligada a un patrón claro. Eras alguien disponible, predecible, accesible. Y aunque eso puede parecer positivo, tiene un efecto silencioso. Te coloca en una categoría donde el esfuerzo no es necesario. Pero cuando dejas de perseguir, no solo cambias tu comportamiento, cambias la narrativa que ella tiene sobre ti. De repente ya no encajas completamente en la imagen que había construido. Y cuando una persona deja de encajar en una categoría conocida, el cerebro tiene que hacer algo: reevaluar. Empieza a mirarte de otra forma, ya no como alguien que siempre está, sino como alguien que elige cuándo estar. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es enorme a nivel psicológico, porque introduce un elemento que antes no existía: respeto implícito. No el respeto que se pide, no el respeto que se exige, sino el que se percibe, el que surge cuando alguien demuestra, a través de sus acciones, que no depende de la atención de otra persona para validarse.
Y ese tipo de respeto es el que transforma la atracción superficial en algo más sólido, porque aquí ocurre un cambio interno en ella. Empieza a pensar, no es alguien que puedo dar por hecho, no responde como todos los demás, no parece necesitar esto tanto como yo pensaba. Y esas ideas generan una nueva emoción, una mezcla de curiosidad, interés y en muchos casos una ligera tensión positiva. No es inseguridad destructiva, es conciencia, conciencia de que tú no estás completamente bajo su control emocional. Y cuando eso ocurre, algo cambia en cómo te trata. Empieza a cuidar más lo que dice, empieza a prestar más atención a cómo interactúa contigo, empieza a evitar comportamientos que antes podía tener sin pensar, porque ahora hay algo en juego. Ahora existe la posibilidad de perder tu atención, y esa posibilidad introduce un nuevo nivel de valor. Pero este es el punto donde todo puede romperse o consolidarse. Porque si en este momento tú vuelves a comportarte como antes, si vuelves a perseguir, a sobreinvertir, a mostrar necesidad, destruyes esa nueva percepción. No vuelves al punto cero, pero sí debilitas todo lo que se estaba construyendo. Por eso, el verdadero objetivo no es hacer que ella reaccione, es convertirte en alguien cuya forma de actuar no depende de la respuesta de ella, alguien que mantiene su ritmo, su enfoque, su estándar, independientemente de lo que ocurra externamente. Y cuando esa consistencia existe, la percepción se estabiliza. Ya no eres una incógnita momentánea, te conviertes en alguien coherente, alguien que no necesita perseguir, porque su valor no está en lo que da constantemente, sino en lo que representa, y ahí es donde ocurre el cambio final. Ella deja de verte como una opción más y empieza a verte como alguien diferente. No necesariamente porque hiciste más, sino porque dejaste de hacer lo que te hacía común. Y en ese punto, la dinámica ya no gira alrededor de si ella responde o no. Gira alrededor de algo mucho más fuerte. La forma en que te percibe cuando entiende que no puede tenerte simplemente porque estás disponible. Al final, todo esto se reduce a una verdad simple, pero incómoda para muchos. La atracción no crece cuando persigues, crece cuando dejas espacio para que exista. Cuando dejas de buscarla, no estás perdiendo control, estás devolviendo el equilibrio, estás eliminando la sobrepresión, la sobrepresencia y la sobreinversión que, sin darte cuenta, estaban apagando cualquier posibilidad de interés real. Y en ese espacio que creas, empiezan a activarse procesos que no puedes forzar: curiosidad, inversión, emoción, percepción de valor. Pero esto no es una estrategia para hacer que ella vuelva. Si lo haces desde la necesidad, desde la intención de provocar una reacción, se nota. Y cuando se nota, pierde efecto. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes algo más profundo. No necesitas perseguir para ser elegido. Necesitas posicionarte como alguien que tiene un estándar, una vida, un enfoque, y que comparte su atención, no que la entrega desesperadamente. Porque cuando tú dejas de buscar constantemente, le das a la otra persona la oportunidad de hacer algo que antes no hacía: elegirte activamente. Y cuando alguien te elige sin presión, sin persecución, sin que tengas que empujar cada interacción, eso deja de ser interés superficial, se convierte en atracción real.